Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos iniciando la reflexión de la segunda carta de Rab Shaul a Timoteo, Perec 1, Pasuk 1. Y dice así: Pablo, apóstol del Mashiach Yeshua, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Mashiach Yeshua. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y shalom de Dios Padre y de Yeshua, Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de que siempre me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la genuina fe que hay en ti, la cual se hizo presente primero en tu abuela Lois y en tu madre Eunice, y fui persuadido que en ti también, por lo cual te recuerdo tu deber de avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, pues hay una relación muy importante entre el maestro y el talmid. En este caso, Rab Shaul había sido una persona muy especial en cuanto a la cuestión de guiar y dirigir a Timoteo en los caminos del conocimiento de la Torá. Un trasfondo importante en el conocimiento de Elohim de Timoteo a través de su abuela Lois y de su madre Eunice. Esto habla precisamente de una continuidad y una educación que tenía que ver con el judaísmo. Miren, el judaísmo, si no se nace en él, se tiene que hacer su conversión. Desde luego hay el intermedio de un ger tzadik, un justo. Y esto tiene que ver al final del día, tanto un judío como un ger tzadik, tiene que ver con la conexión que debe tener con el Eterno. En este caso, y muy importantemente, es el hecho de que hay dos tipos de personas aquí. Uno, el mayor, el hermano mayor, y dos, el hermano menor. En este caso, la Torá y nuestros libros nos enseñan acerca de que Israel es mi primogénito. Esto quiere decir, es el hermano mayor. Significa, por lo tanto, que la responsabilidad, y entendiendo el contexto de hermano mayor dentro del judaísmo, y tiene que ver con el hecho de que el padre abonaba, daba todos los recursos, los medios para que el mayor de los hermanos pudiera tener la educación, los medios, los recursos para poder llevar a cabo posteriormente la educación de los demás hermanos. Esta era la responsabilidad del mayor, del primogénito: educar, ayudar, educar y educar a los demás. Esto era interesante porque se dejaba esta educación en manos del primogénito. El padre se abocaba de todo, con todo, por todo, a poder educar a este hijo que posteriormente llevará la responsabilidad y el peso de enseñar, de instruir a sus hermanos. Y en este caso, visto como una metáfora, como un midrash, podemos mirar y ver que el Eterno estableció a Israel como el hermano mayor, con todas las responsabilidades, con todos los recursos que Él dio, desde la Torá hasta las promesas, los pactos, la gloria, todos los recursos el Eterno le dio. ¿Para qué? ¿Para que se vanagloriara? No. Dice el maestro
nuestro Rabbi Yeshua, el que quiera ser el mayor, que sirva a los demás. Y una de las cosas importantes es que en este caso, que una persona en este nivel tiene que servir a los demás. Cuando se es un hermano menor, tiene menor responsabilidad, desde luego, pero tiene responsabilidades, no cabe duda, porque el hecho de que el hermano mayor le enseñe, le instruya, le guíe, le dirija, nos habla precisamente de recibir la instrucción y la enseñanza. Es decir, se tiene responsabilidades, no es que, sí, yo pues muy bien y yo recibo todas las bendiciones y no, se tiene que tener responsabilidades, y por ello es que Rab Shaul recuerda precisamente su currículum, su trayectoria, su origen, le recuerda, sí, tu abuela y tu madre te enseñaron los fundamentos, y dice, y fui persuadido que en ti también. Es decir, él se dio cuenta, él constató que esos fundamentos que la abuela y la madre habían puesto en él permanecían. Por lo cual dice, te recuerdo tu deber de avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando habla de esto, habla de una situación de revelación, y sobre todo, más que de revelación, de la responsabilidad que el Eterno había puesto en Rab Shaul de poder capacitar a hombres, de poder enseñar a hombres. Y ahora se veía en la vida de Timoteo verdaderamente esa responsabilidad, yendo, trabajando, dedicando, llorando por los hermanos, por las comunidades, mirando las necesidades y los problemas que había, porque pues ya vimos que él era el mensajero, él era el que llevaba las noticias a las comunidades, pero también informaba de una manera puntual a Rab Shaul acerca de las circunstancias y situaciones que pasaban los hermanos, y consecuentemente se procuraba ayudar, instruir, porque Pablo pues no se podía hacer pedazos, y por esta razón tenía no solamente a Timoteo, sino a un grupo muy importante de hermanos y hermanas incluso, que ayudaban y apoyaban en el servicio a las diversas comunidades. Y por esta misma razón, algo muy importante es el llamado de Dios. No es nada más ser un orador, no es solamente saber hablar o expresarse, no es solamente llamar a la gente, no es eso. Uno tiene que tener el llamado de Dios, y esto era precisamente lo que estaba diciendo Rab Shaul, que Timoteo había recibido el llamado de Dios, y que ese llamado de Dios no se podía pagar, sino que tenía que crecer en su vida, es decir, dar todo lo que para lo que el Eterno había puesto ese mazal en su vida. No era casualidad en el caso de Timoteo, ahora su generosidad, y tampoco su entrega al servicio del Eterno. No era esto casualidad, sino que el Eterno lo había llamado, así como dice Rab Shaul, que él fue llamado, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia de que siempre me acuerdo de ti, de mis oraciones, y oro por ti día y noche. Y aquí Rab Shaul está recordando él mismo la condición en que ha vivido. Sus antepasados fueron importantes para poder tener el recurso, el medio para poder ser lo que era un gran maestro de Torah. Y dice ciertamente que sus antepasados también habían servido a Dios. Y ahora
También esta misma situación se da en la vida de Timoteo, recordando a su abuela y a su madre, que lo guiaron en los caminos del conocimiento del Eterno, y que consecuentemente dio como resultado su llamado y también su establecimiento en el servicio de Hashem Eloheinu. Entonces, qué importante es la educación que nosotros le podamos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, al respecto de la Torah. Qué importante es que ellos vayan albergando en su corazón ese conocimiento, porque a la postre se dará realmente un llamado de parte del Eterno, porque muchos somos llamados, pero pocos escogidos. En el caso del servicio al Eterno, es algo que no es cualquier cosa, es de sufrir. A veces piensa la gente, mira, sí, el Rosh, sí, no. Ahí se sufre con las ovejas, se sufre cuando están enfermas, se sufre cuando tienen problemas, se sufre cuando tienen circunstancias diversas, incluso cuando se involucran en el pecado, se sufre. Cuando se alejan, se sufre. Se sufre cuando se están involucrando en enseñanzas no correctas. Y recuerdo ahorita a una oveja que estimaba yo mucho esa oveja. Y él decidió por otras cosas, y eso me dolió muchísimo, créanme. Y es la fecha que no me repongo todavía, porque hay cosas que se pueden resolver, pero darle la espalda a Mashiach, eso ya no se puede resolver. Eso ya no hay resolución y ya no hay vuelta. El problema en el caso de los judíos ortodoxos, mis queridos hermanos, es que tienen una venda, ciertamente, y ellos en esa condición de ser vedados para reconocer a Mashiach, se entiende porque incluso lo rechazan, lo entendemos. Pero en el caso de una persona que conoció, que supo, que entendió lo que Mashiach era y lo que Mashiach hizo, y después de ello menosprecia toda su labor, su abodá, y lo niega, eso sí que es terrible. Y negar no es decir otra cosa, no es como piensa la gente a veces, que nosotros negamos a Yeshua porque no creemos que es divino. No, nosotros lo aceptamos y creemos que es el Mesías de Israel, enviado por Hashem. Eso lo creemos, pero no confundimos al Creador, quien es bendito, con el enviado. Y por eso, mis amados hermanos, estas convicciones deben estar en nuestra vida, y ese servicio en el corazón de cada uno debe de ser como el corazón que late, y en condiciones X, Y, Z a veces desborda ese corazón. Y es precisamente de lo que habla Rab Shaul, que reconocía que Timoteo era un hombre llamado, era un hombre de servicio al Eterno, era un hombre entregado, era un hombre con ese llamado especial que el Eterno da a los hombres. Y no hay que confundirlo con los talentos que el Eterno nos da, porque hay hombres que tienen mucho talento, que tienen mucha oratoria, que tienen mucho en su vida, pero desgraciadamente no es lo que se necesita en los tiempos difíciles y en cualquier tiempo. En el caso de Rab Shaul, con esto termino, él instruía y enseñaba a las comunidades, y luego detrás de él venían los judaizantes y pervertían esas enseñanzas. Y estos hombres, pues también, igual que Rab Shaul, llevaban una enseñanza
que en el contrario de todo lo contrario de Rab Shaul, que era edificar, guiar y dirigir a Israel, al respecto de reconocer al Eterno y no confundirlo con Mashiach. Entonces eso era muy importante. Bien, pues que al final del día nosotros debemos entender que el Eterno, quien es bendito, nos ha sostenido y nos sostiene en este camino. Que tengas un magnífico día y que recuerdes que la educación que se te está dando es para que traiga fruto, como lo tuvo en el caso de Timoteo. Tengas un buen día. Shalom, shalom.